¿Qué es lo que está pasando con las camionetas del Consejo de Bogotá? Estamos hablando de 45 camionetas, el que hace poco se hizo un contrato para renovar, digamos así, esta flota de vehículos. Sí, bueno, este es un debate que ha tenido a la opinión pública muy alerta, muy pendiente en el último mes. Claro, todo ese tema de camionetas blindadas por la compra que hizo el presidente Iván Duque, por otras entidades, pero específicamente para el tema de concejales de Bogotá, es una discusión que hemos planteado desde el año pasado, porque hay unas discusiones éticas y también legales en todo lo que rodea la contratación que hace la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Hacienda, del fondo que tiene para el Consejo de Bogotá. Y vamos a plantear esa discusión mañana en un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara, porque encontramos unos argumentos adicionales que nos permite decir a nosotros que hemos hecho esta batalla de la inviabilidad de por qué los concejales no deberían recibir camionetas blindadas hoy en Bogotá, especialmente en un momento de situación de crisis socioeconómica donde ese presupuesto para pagar algunos gusticos de los concejales que ni siquiera las están usando porque están en cuarentena, debería ser destinado más bien para atender a la población más pobre y vulnerable de Bogotá. Estamos hablando de un contrato que se firmó el 31 de marzo del presente año por un valor de 2.681 millones de pesos para los próximos 6 meses. Es una bolsa que se contrata y que de ahí se destina el recurso para contratar camionetas blindadas asignadas a los concejales de Bogotá. Los estudios de riesgo de los concejales deben ser mirados con lupa, Diego, por lo siguiente. Según el decreto 1066 del 2015, se estipula que hay unos funcionarios públicos, servidores públicos que tienen un riesgo asociado a su cargo, es decir, que por el cargo que desempeña ya se asume, el Estado asume que tiene algún tipo de riesgo que les amerita tener, en este caso, camionetas blindadas con otros tipos, con otras ¿Como medidas de cuáles seguridad cargos, adicionales. representante? Por ejemplo, ¿Cuáles cargos, por ejemplo? El presidente, el fiscal general de la nación, ¿cierto? Los magistrados, por ejemplo, los mismos congresistas entran ahí. Está estipulado, son unas poblaciones objeto que el decreto determina de manera clara cuáles son. En ningún caso aparecen que los concejales, y en específicamente los concejales de Bogotá, tienen entre comillas, derecho propio de recibir ese tipo de camioneta. Pero usted está diciendo que la UNP se está inventando estos informes de riesgo. ¿Por qué se los está inventando? ¿O cómo sustentaría usted esa afirmación, representante? Dos respuestas para eso. Iba a colocar el ejemplo del 2012 porque es muy diciente y ya caigo al del 2020, que es el que nos compete. En el 2012, la UNP en ese momento, el director Villamizar, ya está estipulado porque él lo dijo públicamente, afirmaba que de los 45 concejales de entonces, solo 3 concejales tenían algún tipo de riesgo, presentaban algún tipo de riesgo para que se les asignara o que requerían un tipo de medidas como estas de camionetas blindadas. Eso fue en el 2012. Para el 2014, siendo el mismo grupo de concejales, la evaluación que hace la UNP les arroja después que ya no son solo 3 concejales para el mismo número, no un nuevo consejo, los mismos concejales les arrojó que el riesgo ya no era para 3 concejales, sino para 44, que eran los 44 que habían solicitado camioneta. El único que no presentó solicitud fue Juan Carlos Flores, el concejal de entonces Juan Carlos Flores. Pero para los 44 que presentaron, sí, que es completamente extraño. ¿Cómo de un momento para otro, de 3 concejales que necesitaban, pasaron a 44? Y la respuesta es porque en ese momento la alcaldía de Bogotá quería comprar directamente las camionetas y por eso la discusión. Y ahí la UNP salió diciendo, no, mejor no las compren, mejor alquílenlas con nosotros. Nosotros vamos a proveer ese servicio a través de una intermediación. Representante, ¿y quiénes estarían detrás de todo este carrusel, de todas estas ferias de asignaciones de camionetas blindadas y demás? Porque la manutención de una camioneta de estas características también es muy costoso. Sí, pues mire, el alquiler de una camioneta puede oscilar entre 13 y 20 millones de pesos. Y eso ajúntele también las personas de seguridad que acompañan las camionetas. Es un negocio redondo, es muy grande el negocio. Tanto así que mira lo que vamos a presentar mañana, Javier, es un tema muy delicado y es que la misma UNP, por
las actas que tenemos de ellos en algunas de los procedimientos para dar a estas camionetas, se establece que ni siquiera son competentes para evaluar el blindaje de las camionetas. El que evalúa las blindajes de las camionetas son los mismos contratistas que prestan el servicio de camioneta, o sea, son juez y parte al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros queremos mirar cuáles son las empresas que están detrás de estos negocios, cuáles son las personas que están detrás para el proceso de contratación de estas empresas. Entonces, acá hay mucha tela por cortar y vamos a mirar si esto llega hasta la misma dirección de la UNP.